Bienvenidos a Llamas Gemelas 1111. Disculpen por el retraso en publicar videos. En esta oportunidad quiero hacer un video de diferencias entre llamas gemelas y almas gemelas. Suele haber mucha confusión en torno a estos dos términos y muchas personas usan el término almas gemelas para referirse a llamas gemelas o viceversa. Pero antes de continuar, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Aquí hablamos principalmente sobre llamas gemelas y otros temas relacionados a la ascensión de la conciencia. Continuamos. Primera parte, similitudes. Hay cosas en común entre las almas gemelas y las llamas gemelas. La más importante es que son formas de conexiones álmicas de alta vibración. Es decir, ambos tipos de conexiones son conexiones divinas. Aunque en esencia todas las conexiones que tenemos lo son, estas son conexiones divinas que se han ido forjando desde el inicio de los tiempos. De ahí el segundo punto que tienen en común. Ambas conexiones, tanto almas gemelas como llamas gemelas, son conexiones que se han ido fortaleciendo y nutriendo a través del transcurso de los siglos y a través de innumerables vidas, tanto en el planeta Tierra como en otros planetas en algunos casos. Hay una acotación, hay algo más de complejidad aquí que no está ni entre similitudes o diferencias de llamas y almas gemelas, pero como es un tema un poco más complejo, lo voy a dejar para una segunda parte o otra vez que hable de almas gemelas exclusivamente. Empecemos con las diferencias. Las llamas gemelas son una misma alma. Las llamas gemelas en esencia tienen el mismo patrón de energía, la misma huella energética, por decirlo de alguna forma. Así como nuestras huellas digitales son únicas, las huellas a nivel de energía, porque finalmente todos somos energía, a nivel de energía, las llamas gemelas son idénticas. Así como los gemelos biológicos se parecen, comparten el mismo ADN, los gemelos de llamas gemelas comparten ese mismo ADN energético, por llamarlo de alguna forma. Las almas gemelas, y la principal diferencia, en este caso las almas gemelas no. La principal diferencia entre almas gemelas y almas gemelos, al menos desde mi punto de vista, es que las almas gemelas no necesariamente son románticas, no necesariamente son personas con las que tienes una conexión romántica o sentimientos románticos o una relación o lo que sea. Las almas gemelas, a diferencia de las almas gemelas pueden ser cualquier persona que sea importante en tu vida. Hijos, maestros, amigos. Y acá se divide otro aspecto del que muchos no hablan o muchos se niegan a aceptar. También almas gemelas son aquellas personas que normalmente llamamos kármicas. Para decirlo de una manera más simple, las personas que han representado un reto en nuestra vida, que capaz consideramos enemigos o que nos han hecho la vida difícil o vemos como nuestros grandes victimarios, muchas veces son almas gemelas del tipo kármico, en el que hay un karma que compensar, en el que hay una lección que aprender, etc. Cada quien lo va a ver según su propio nivel de conciencia y según cómo lo entiende, según su propia historia. Pero también son almas gemelas. Otra gran diferencia, esta vez sí, refiriéndome a las almas gemelas de tipo romántico, de tipo con que hay una relación, las almas gemelas, no en todos los casos, ¿no? En excepción de los casos que hay acá, pero no en todos los casos, pero la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, las almas gemelas, la relación entre almas gemelas es muy similar a lo que culturalmente o popularmente consideramos un cuento de hadas, dentro de los límites de lo humano o de las límites humanas, pues puede ser muy ideal, muy fácil de congeniar, de convivir, de, de que se mantenga esas mariposas en el estómago, por decirlo de alguna forma, en que todo fluya de manera más fácil, tanto entre las dos personas como en general, entre ellos
como pareja y el entorno, digamos. Este tipo de cosas también se ve cuando son almas gemelas que no son pareja y no tienen algo, alguna enseñanza dura o algún karma importante que tenga que aprenderse a través del dolor. Los hijos favoritos, los mejores amigos. No estoy diciendo que en todo caso o en toda dinámica en el que haya un favorito, en toda dinámica de un mejor amigo, sean almas gemelas, pero en muchos casos sí. O esta gente con la que te conoces un ratito de una manera circunstancial y de pronto es como que la conoces de toda la vida, sea que de ahí parta una amistad, alguna sociedad, alguna relación de algún tipo, o simplemente no se vuelvan a ver. Esas personas que aparecen como ángeles en un momento de la vida y nos ayudan en un momento de dificultad y que capaz casi no las conocemos o no las conocemos de nada. Los donantes anónimos, eh, la, la señora que te ayudó y te pagó un pasaje en un bus porque no tenías, eh, eh, la persona que te ayudó a pasar, a cruzar por un lugar peligroso, ¿no? La persona que te empujó para que no te atropellara un carro, ese tipo de cosas, ese tipo de interacciones también, así como pueden ser nuestros ángeles guardianes, también pueden ser almas gemelas, que tenemos un acuerdo de solamente intervenir en ese momento en nuestras vidas, aunque no lo volvamos a ver, aunque no sepamos su nombre. Las llamas gemelas, por el contrario, no tienen tanta facilidad. Por ejemplo, las almas gemelas, volviendo al tema de las almas gemelas, cuando son, digamos, de tipo romántico, por lo general, sí cumplen las expectativas sociales y personales de la otra persona, cosa el ideal de pareja. Esa persona, aparte de cumplir con tus valores y moral y demás, como concepto de pareja, según tu crianza, tu comunidad, tu familia, también cumple con tus propios objetivos a nivel físico, por decirlo de algún modo, o tus propias preferencias, ¿no? Pero también a lo cultural o a los gustos, qué sé yo. Las llamas gemelas, por el contrario, eh, suele haber de uno o de ambos lados este tipo de diferencias, o si no entre ellos tanta diferencia el entorno en el que se opone, ¿no? Ahora estoy diciendo que todos los casos que haya parejas que se opongan en el entorno sean llamas gemelas, no, bajo ningún concepto. Y cuando hablo de oposición no hablo como que, ay, tu papá no te acepta o tu mamá no te acepta, estoy hablando, o sea, pues, mucho más fuertes, en el sentido de que eh, personas, por ejemplo, hay partes en el mundo en que una persona no se puede casar con otra porque es diferente religión, o que no se puede casar con otra porque es de diferente etnia, color de piel, sectas, hay sectas raciales o étnicas, este, o diferentes ramas de la misma religión. Por ejemplo, en el Islam hay diferentes ramas de la misma religión y no se pueden casar unos con otros, digamos. Gente de Oriente con gente de Occidente, no sé, izquierdistas con derechistas. Cosas que realmente puedan implicar inclusive problemas e inclusive riesgos para la vida, más allá de simplemente a mi papá o mi mamá no le gustas. O también desafíos personales, gente que, por ejemplo, es homofóbica y su llama gemela es gay o lesbiana, ¿no? Gente qué sé yo, que es extremadamente religiosa y su llama gemela es ateo, atea. Gente casada con gente soltera, grandes diferencias, grandes diferencias de edad, cuando no hay un componente eh, meramente sexual o lo que sea, ¿no? Sino que hay realmente amor, ¿no? Entonces, muchos más, pero en este momento no estamos haciendo un recuento de los muchos tipos de llamas gemelas que hay. Pero sí, y a veces las diferencias no son tanto de fuera. Y si son de fuera suelen ser muy fuertes y y que implicarían mucho costo, digamos, a nivel personal y a nivel inclusive comunitario. Por lo general son internas, porque solemos ser, en general, las personas nuestro peor enemigo, ¿no? Así que muchas cosas son más nuestro propio prejuicio, nuestra propia moral eh, y demás, ¿no?
Gente que nunca me fijaría en una persona así como pareja. Y la llama gemela es justo, o, o ya, o estaría cualquier tipo de persona menos con tal, y la llama gemela es ese tipo de... Porque, bueno, para el amor incondicional es otro tema. Este tema es básicamente de diferencias. Y esas son todas las que se me ocurren ahora. Otra cosa que quería decir antes de acabar el video es que hay otra diferencia importante. Una cosa que estaba pasando por alto es que la gema gemela siempre va a haber atracción eh, como pareja. Siempre va a haber un amor y siempre va a ser una sensación como de pareja. Almas gemelas, todo tenemos. Es otra diferencia importante. Almas gemelas, cualquier persona puede tener almas gemelas. Que todas las almas tenemos almas gemelas. Aunque no las tengamos de tipo romántico, todas tenemos almas gemelas y todas conocemos en el transcurso de nuestra vida por lo menos un alma gemela. Las llamas gemelas, en especial, generalmente hemos tenido más de un alma gemela que hemos conocido antes de esta llama gemela. Por eso me parece extraño cuando la gente pregunta, ¿cómo se dice llama gemela? La llama gemela sabe, porque conoce el otro tipo de sentimiento. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Las llamas gemelas somos muy pocos, mucho menos de lo que pueden pensar, somos muy poquitos. En cambio, las almas gemelas, todo el planeta puede tener almas gemelas. Las llamas gemelas somos un puñado de personas, comparado a la cantidad de gente que habita el mundo en este preciso momento. En cambio, llamas gemelas encarnadas en toda esa cantidad, los billones de personas que somos, son, en relación a ese número tan grande, somos muy poquitas. Es nada comparando con la cantidad de personas que sí tienen almas gemelas, que es todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. No es algo, las almas gemelas no es algo que tú puedes adquirir, ser, tener, volver, merecer. No es una cuestión de merecimiento ni nada. Sé que esto les va a chocar a una gente, pero bueno. Almas gemelas, sin embargo, tenemos todos, así que sí, lo que sí puedes manifestar, si no eres una llama gemela, si quieres una pareja de ensueño, por Dios, sí puedes manifestar un alma gemela, porque porque tienes muchísimas encarnadas en este momento. En el caso de las gemas gemelas llega un momento en el que ya no podemos tener, ya entendemos que nuestra conexión es única y cualquier otra conexión no es igual, ¿no? Y a lo que aspiramos es que podamos sentir ese amor por todos los seres, ¿no? Ese es el amor incondicional, la gran misión. Pero bueno, ese es otro tema y hasta pronto. Y no dejan de pasar aviones, no sé, es la hora que más aviones pasan, creo, en mucho tiempo. Así que chao. Ah, si quieres saber más sobre constelación conexión o luego estoy abriendo cupos para sesiones 1 a 1 y escríbame para más información. Hasta luego.